Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a seguir con lo de la historia de Inglaterra, pero aquí hay que ir tocando puntos para que vayamos entendiendo bien todo, dónde se va a introducir, dónde se va a hilvanar la historia. Y aquí se va a hilvanar la imprenta, porque toda esta reforma que se dio fue gracias a la invención de la imprenta, porque si no hubiera quedado únicamente como algo dicho, pero como habían ya esta forma de divulgar todo esto que estaba pasando, eso es lo que va a ir haciendo de que se empiece a, a fomentar. ¿Y quién va a hacer esto? Va a ser la Biblia. La Biblia va a ser el primer libro que se va a interpretar fuera del idioma que se estaba manejando, porque antes nada más estaba en latín. ¿Quién tenía acceso a esa información nada más? El clero y la monarquía. A partir de que llega Lutero y que hace uso de esa invención de la imprenta de Juan Gutenberg, ahí es donde va a salir todo. El origen de la imprenta de Gutenberg, comentan los expertos que va a datar desde el siglo XV. La invención de la imprenta moderna, aunque ya se conocía en China y en Europa, contaba con un sistema de impresión avanzado. El alemán John Gutenberg tuvo la idea de perfeccionar la xilografía del momento, o sea, ese mecanismo de impresión para publicar panfletos de pocas hojas, centrándose en la utilización de los tipos móviles. El tipo va a reducir el tipo de copiado y aumentar las tiras de copia. Hasta el momento, el clero era el encargado de realizar a mano todas las copias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los copistas? Inclusive lo comentamos en la película cuando hablamos El nombre de la rosa. Las copias, es decir, los monjes, transcribían letra a letra, uno a uno los libros, una tarea normalmente que llevaba años de trabajo. La escasez de copias por el enorme trabajo de elaboración hacían que solamente unos pocos pudieran acercarse al contenido de la imprenta moderna. Fue capaz de reducir considerablemente este tipo y por lo tanto aumentar la tirada de las copias y permitir toda esta difusión de este trabajo. Aquí nosotros nos vamos a ir dando cuenta que al introducirnos y al descifrar este hombre y pasarlo al idioma alemán, no, la gente se va a ir enterando del contenido de este documento, que fue el primer libro que se imprimió. Aquí ya no vamos a estar basado en lo que nos están diciendo, sino ya tenemos acceso a poderlo leer. Todo este tipo de impresión va a hacer que tenga ese poder de difusión. En la Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro en alemán que logró imprimirse con este tipo móviles, el proceso de impresión con la imprenta de Gutenberg es el sistema copiado. Era realmente sencillo. Se trataba de elaborar pequeñas piezas de metal con una letra o un signo en relieve y a la inversa para elaborar el texto. Solo era necesario componerlo una sola vez para crear todas las copias. Los tipos estaban compuestos en plomo que previamente eran fundidos al horno. El plomo se iría vertiendo en un molde con las letras y los signos. Luego se pulían. El compositor se encargaba en introducir los tipos en una caja de madera formando columnas. Una vez el texto estaba hecho, la composición se entintaba y se trataba de impregnar los tipos con aceite y hollín. Esta composición se calcaba en papeles y se dejaba secar. El valor de la imprenta de Gutenberg, esa imprenta moderna, supuso una revolución cultural que facilitó el acceso de los pueblos a los libros. Ocasionó esas transformaciones en todos los ámbitos políticos, religiosos y artísticos. El verdadero valor de la imprenta recayó en la que por primera vez
era y fue posible la difusión y el acceso al conocimiento. Todo esto que se va a ir viendo, nos vamos dando cuenta cómo tenía esa cercanía de poderse ir imprimiendo y tener acceso a todo este conocimiento que tenía este libro. ¿Por qué fue tomado este libro? Pues fue tomado porque era un libro que, acuérdense en que estábamos hablando que antes de que entre el protestantismo, la gente nada más hablaba de religión, nada más se hablaba de cristianismo. Cuando ya entra la reforma, que empezó a originar Lutero, ahí ya vamos a hablar de los conceptos de que cada rey va a tener el derecho de escoger la religión que quiera para su pueblo. Y ahí es donde se va a hacer eso. Pero por eso es que está impresa primero la Biblia, porque en esa época era el tema, era lo que se hablaba, lo que se comentaba, eran los conceptos pues cristianos. Se hablaba, recuerden cuando estamos hablando de las cruzadas y todo eso, el móvil era todo eso. El móvil era tener que defender esos conceptos religiosos. Y aquí ya está viendo los derechos que tienen la gente de esos lugares a creer en diferentes formas. Y la reforma va a hacer esto. Las fusiones de la imprenta que se estaba manejando en esa época, dicen que Juan Gutenberg, ese alemán que tras de fracasar en varios negocios, inventó la imprenta en el siglo XV. La imprenta consistía en esa plancha de impresión en la que estaban sujetos esos tipos móviles tan importantes como son las letras, a los que se le aplicaba la tinta y se imprimían en los papeles, como lo hemos comentado, conteniendo así esa múltiples copias y rápido. ¿Y en qué se va a usar? Pues se va a usar en todo esto. La imprenta que va a dar esa facilidad y que va a consistir en un método mecánico destinado a reproducir textos, imágenes sobre papel, vitela, tela o otro material. En su forma clásica consistía en aplicar esa tinta generosamente oleosa, o sea, de aceite, sobre una pieza metálica, o sea, los tipos, para transferirla y grabarla a presión de todo esto. Nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a tener muy claro? Que cómo va a ir cambiando en la sociedad la imprenta de Gutenberg. Gracias a esa invención de Gutenberg se ha podido difundir todos los conocimientos y la cultura de los pueblos hacia distintas partes del mundo, inspirando ese sistema de Gutenberg que inventó, denominado tipos móviles.